Bueno, buenas tardes. Arranquemos. Primero les quiero decir que estoy muy contenta porque he leído los prácticos y en líneas generales no es que están todos perfectos, pero están todos muy bien contestados, lo cual me hace pensar que no solamente han entendido perfectamente las consignas, sino que además con el material, que es el estatuto, en realidad, han podido responder claramente las preguntas. Yo he puesto grabar la clase. Por las dudas, igual grábenlas ustedes, por favor, porque siempre la tecnología a mí no me trata muy bien, ni yo la trato bien a la tecnología, se ve, entonces como que no nos terminamos de entender mucho. Pero la verdad lo felicito porque ha sido muy placentero leer los prácticos esta vez. He renegado mucho menos. La segunda cosa que les quiero decir es que tengan en cuenta que la clase del sábado es la clase de jurisprudencia, que la hemos hecho, o el doctor González Navarro la va a tratar de una manera bastante coloquial. Se han tomado algunos ejes y él les va a explicar los casos. Pero les pido que presten especial atención porque los casos jurisprudenciales primero clarifican mucho cómo se trata la cuestión en la universidad y en la justicia en cada uno de esos temas. Y lo segundo es que si ustedes prestan atención y toman nota de las notas más importantes, valga la redundancia, de cada uno de los casos, los van a poder explicar y van a entender de qué se trata. Pero está bueno que puedan escucharla la clase del sábado, porque va a ser la última clase teórica. Después vamos a hacer los prácticos respecto de esa jurisprudencia, y les va a servir mucho escuchar la clase. Hoy a la noche o mañana a primera hora les vamos a subir el segundo práctico de esta parte, que tratará algo más de procedimiento administrativo y convenios colectivos, que es lo último que dimos el sábado anterior. Y los próximos prácticos van a referir expresamente a la jurisprudencia. Me parece que en esta segunda parte es un poco más menos densa. Lo más denso es la parte de jurisprudencia, pero me parece que les ha resultado un poco más fácil y más entretenida la cuestión. Bueno, veamos entonces cómo arrancamos contestando las preguntas del práctico. La primera de las preguntas era, ¿por qué las universidades dictan su propio estatuto? ¿Alguno la quiere leer, por favor? No tengo. Ninguno la quiere leer. Estoy escuchando. Bueno, repitamos acá de nuevo, y yo les pido que presten atención. Una y otra vez volvemos sobre el mismo concepto, ¿no? Estamos volviendo sobre el concepto de autonomía, ¿sí? Una vez más, recordemos siempre que el principio de autonomía es el principio de autonormarse, de poder dictarse las propias normas que van a regir los destinos de las universidades. Y el destino de una universidad necesita de un diseño institucional que se plasma justamente en ese estatuto. Entonces, a la pregunta, ¿por qué dictan las universidades su propio estatuto? Porque son autónomas. Porque recuerden el principio constitucional consagrado en el 94, pero ya anteriormente veníamos discutiendo el tema de la autonomía. En la reforma constitucional del 94 queda clarísimo que las universidades son autónomas, y en virtud de ello cada universidad dicta su propio estatuto. Conteste con esto, la Ley de Educación Superior también le ordena a las universidades dictar sus propios estatutos. ¿Qué hace la Ley de Educación Superior? Recuerden, les marca algunas pautas, pero cada universidad después dicta su propia norma. Si ustedes comparasen los estatutos de varias universidades, van a ver que el diseño institucional es prácticamente parecido, pero la técnica legislativa, el orden de los temas, etcétera, etcétera, va cambiando. Pero recuerden siempre, la razón por la que las universidades dictan su propio estatuto es porque son
autónomos, ¿sí? Y la autonomía implica la facultad de autorregularse, de dictarse sus propias normas. No dejen de tener en claro ese principio y ese concepto cada vez que vayan a escribir algo respecto de las universidades, ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque la autonomía hace que la universidad pueda no solamente dictarse sus propias normas, sino que en la discusión de esas normas y en la concreción de sus actos administrativos que consagran las normas, está el diseño de cada universidad, que la hace particular y especial, ¿sí? Bueno, después hemos preguntado cuál era la nota más importante del preámbulo del estatuto. Y algunos han hecho hincapié en la última parte que habla nuevamente de la autonomía y de la autarquía, otros en la transmisión del conocimiento científico, el traslado cultural al medio, etcétera, etcétera. Bien por los que ampliaron el concepto cuando hablaron de autonomía y autarquía. Para mí la nota más importante es justamente esta, que no es solamente una acción declarativa de decir somos autónomos y somos autárquicos, sino consagrarla en ese cuerpo normativo, a ese diseño institucional de la universidad, con esa declaración para arrancar, ¿sí? Entonces, para mí la nota más importante es la de autonomía y autarquía. Repito, bien por los que lo ampliaron un poco y por los que además de esto consideraron todo lo que dice el preámbulo del estatuto. Lo siguiente que hemos hecho es pedirles que enumeren algunas de las, preguntas hasta acá, alguna duda, algo que quieran preguntar respecto de estas dos cosas, de estas dos preguntas. ¿Nada? No, Perfecto. profe. Bien. Respecto de las competencias, tanto del Consejo Superior como del rector, estaba fácil porque las tienen enumeradas, bien por los que ampliaron un poquito, y acá solamente quiero reiterarles que ustedes siempre tengan en cuenta que las preguntas a lo mejor en el parcial pueden ser al revés. Les pongamos una competencia y ustedes tengan que indicar a quién corresponde y qué naturaleza tienen. Ojo a la pregunta, ¿qué naturaleza tiene la competencia? Recuerden que nosotros hemos dicho que el Consejo Superior tiene competencias legislativas, regula, dicta normas, ¿sí? Y que en las competencias del rector la nota más característica es la de ser normas o actos administrativos que refieren a la administración y a lo que tiene que ver con la disposición de los recursos económicos, ¿sí? De administración y de financiamiento. Entonces ustedes siempre piensen que cuando les pongamos una competencia, piensen qué naturaleza tiene. A ver, ¿es un reglamento? ¿Se trata de establecer pautas para determinado tema? ¿O se trata de normas que tienen que ver más con la administración y la disposición de fondos o la cuestión financiera de la universidad? Ese va a ser el primer dato por lo que ustedes van a poder separar unas competencias de otras. Y entonces lo siguiente va a ser poder identificarlas, si es del Consejo Superior o es del rector, ¿sí? Entonces ustedes, nadie les pide que se acuerden de memoria las competencias. Sí, léanlas para tener más claro la naturaleza de cada una de esas competencias, porque entonces así van a poder identificar a qué órgano de gobierno corresponde. Entonces, siempre piensen que la competencia le corresponde a un órgano de gobierno. Y cuando yo miro la competencia, veo si su naturaleza es más bien legislativa o más bien administrativa, y en ese caso voy a buscar el órgano colegiado o el órgano unipersonal, ¿sí? Traten de pensarlo así cuando les preguntemos o si les planteamos la pregunta al revés, ¿sí? Acá nosotros le hemos pedido, enumeren. De pronto les puedo dar la competencia y preguntarles a qué órgano pertenece esa competencia, ¿está? Bien, lo siguiente que hemos preguntado es, ¿qué mención hace el estatuto respecto de los estudiantes? ¿Alguno quiere leerla, por favor, a la respuesta?
Sean buenos, lean. La 5 sería, profe. La 5 sería. Bien. Oh, yes. Profesora, ¿puedo leer yo? Sí, por favor. Yo puse en el capítulo 13 del estatuto, se dedica a los estudiantes los siguientes artículos. El 89, que se adquiere la condición de estudiante universitario al haberse inscrito en una unidad académica conforme a los requisitos de admisión. En el artículo 90, se garantiza la igualdad de oportunidades a todos los que quieran ingresar a sus aulas. En el artículo 91, garantiza la gratuidad y equidad de la enseñanza de grado. Ningún estudiante podrá ser obligado al pago de contribuciones por tales estudios. En el artículo 92 hace referencia son alumnos regulares los que aprueben un mínimo de 2 materias por año, salvo cuando el plan de estudio cuente con 4 materias anuales, se exigirá la aprobación de una materia anual. En el artículo 93, las unidades académicas reconocen que un solo centro estudiantil como entidad legítima de representación constituyen y desarrollan sus actividades, referido al centro estudiante, en forma autónoma, debiendo garantizar la representación de la minoría. Sus estatutos no tienen normas discriminatorias y deberán acatar y cumplir las disposiciones del presente estatuto. Y en el artículo 94, la universidad reconoce una única federación que agrupe a todos y a la mayoría de los centros de estudiantes de las facultades. Bien, es perfecto. Ese capítulo está dedicado a este estamento, que es el de los estudiantes, y solo para volver a repetir que una cosa es ser un estudiante universitario y otra cosa es ser un alumno regular. Son dos categorías distintas, ¿sí? Entonces, a la pregunta hipotética, ¿cuáles son los requisitos para ser estudiante universitario? ¿Qué responderían ustedes? Exactamente, estar inscripto. Una vez que están inscriptos, son ustedes estudiantes universitarios. Ahora, a la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para ser alumno regular? La respuesta sería... 2 materias. haber aprobado 2 materias. Con la única excepción que si el plan de estudio solo contempla 4 materias anuales, les van a pedir que tengan una aprobada. Esta distinción es importantísima porque no es lo mismo ser alumno regular que ser un estudiante universitario. El estudiante universitario es el que se inscribe, es el que transcurre en el primer año, porque yo, mientras transcurra el primer año, no le puedo exigir que tenga las 2 materias aprobadas, ¿sí? Entonces, la permanencia en la carrera es esto, siendo alumno regular. Esa primera distinción, que parece una tontería, es re importante porque en realidad tiene connotaciones más bien de índole administrativa, ¿sí? Los estudiantes universitarios cuando se inscriben, les voy a dar un ejemplo bastante doméstico, pero no es menos cierto. Si ustedes tienen un hijo en edad de ser estudiante universitario, ustedes lo inscriben y ese chico, mientras, aun cuando sea mayor de edad, o sea, tenga más de 18 años, aun cuando sea mayor de edad y está inscripto, va a tener, por ejemplo, la obra social, ¿sí? Ahora, para mantenerla la obra social va a tener que acreditar que es alumno regular, o sea que tiene las 2 materias rendidas por año, ¿se entiende? No es una distinción meramente caprichosa, sino tiene toda una connotación. Y esa distinción entre ser estudiante universitario y ser alumno regular es la que el estatuto claramente la ha traído diferenciada. La otra cosa que a mí me pareció re importante y por eso se las preguntaba, es la de los centros de estudiantes. Y les vuelvo a decir aquí, siempre piensen que la pregunta tiene que ver con otra cosa. Si yo les pregunto, ¿qué dice el estatuto respecto de los centros de estudiantes? Y el estatuto dice que reconoce un centro de estudiantes por cada unidad académica, ustedes recuerden siempre que los estudiantes son un estamento que forma parte del cogobierno.
Entonces, es importante saber cómo ese estamento se va a organizar para ser representado en los órganos de gobierno colegiados, ¿sí? ¿Se entiende? Porque los que trabajan en las unidades académicas, cuando hay elección de centros de estudiantes, ¿sí? Y hay elección de consejeros, hay requisitos para una y otra cosa. Ustedes pueden ser miembros del centro de estudiantes, pero para ser consejeros tienen que ser alumnos regulares, porque están perteneciendo al cogobierno de esa universidad. ¿Se entiende? Entonces siempre piensen que cuando uno les pregunta respecto de un estamento, en realidad estamos preguntando de qué manera y cómo ese estamento está introducido en el cogobierno, ¿sí? Entonces, es importante saber si un estudiante es o no alumno regular o es solo un estudiante universitario para saber si puede participar del cogobierno o no. ¿Entienden cómo van hilando los conceptos? Ustedes fíjense que para ser miembros del consejo directivo de cada unidad académica, el alumno tiene que ser un alumno regular, es decir, tiene que haber rendido por lo menos 2 materias en el año anterior. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Entonces, en el tema de estudiantes, recuerden siempre la diferencia entre estudiante y alumno regular y cuál es la implicancia que tiene una y otra. Y cuando hablamos de los centros de estudiantes, ¿cuál es la razón por la cual el estatuto trata estas organizaciones estudiantiles? Y es porque este estamento forma parte del cogobierno, ¿sí? Y acá estamos delineando la manera en que le vamos a dar representatividad a ese estamento para que forme parte del cogobierno, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta hablaba del financiamiento de las universidades. Le quiero decir que cuando hemos pensado esta pregunta para el práctico, nos hemos dado cuenta que les ha costado mucho diferenciar el financiamiento de la gratuidad y entender los términos y relacionarlos entre sí. Por eso la pregunta era el financiamiento. ¿A qué refiere cuando yo les digo financiamiento? De nuevo, refiere siempre a las maneras en que se presupuesta, a la manera en que la universidad obtiene los fondos necesarios para sus gastos de funcionamiento, para sus gastos salariales, etc. El estatuto lo dice claro, lo trae claramente y lo trae claramente en un título diferente, en un capítulo diferente. Por favor, ¿alguno lo puede leer? Sí, dice, yo puse así. La Universidad Nacional de Tucumán confeccionará anualmente un presupuesto de recursos, gastos para el ejercicio, el cual será elevado por el rector, el rector al Consejo Superior, a ser aprobado ante el ejercicio anual referido al artículo 122. Además, en el artículo 123 establece que el HCD aprobará las propuestas del rector o alguna de sus unidades académicas, normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional. Cabe destacar que el que aprueba el presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán es el Consejo Superior. Siempre recuerden, una cosa es proponer, otra cosa es convalidar o aprobar, ¿sí? El que propone es el rector, el que convalida es el Consejo Superior. Y ahí, en esos artículos, vean ustedes que además abre la puerta para la generación de los recursos propios, ¿sí? Abriendo la puerta a la generación de recursos propios, además del presupuesto que se aprueba, de los fondos que aporta el Tesoro de la Nación, ¿sí? Entonces está claro que el estatuto le permite a la universidad generar sus propios recursos, y nosotros en los encuentros anteriores les dijimos, la unidad de vinculación tecnológica es la encargada, en líneas generales, de generar esos recursos propios a través de convenios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que la cuestión del financiamiento requiere otra vez de un procedimiento, de un mecanismo para llegar a acreditar cuánto es o cuáles son los fondos que necesita la universidad para funcionamiento y para salario. Entonces, eso tiene un mecanismo. El rector
diseña el presupuesto, lo manda al superior, lo aprueba y ese presupuesto está incluido después en el presupuesto nacional cuando el Congreso aprueba el presupuesto de la Nación. ¿Sí? El mecanismo es el mismo. En la Nación es el presidente el que propone y el Congreso el que aprueba, y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Mm? Bueno, en la siguiente pregunta, en esta que refiere a los convenios, es donde me parece que han tenido más dificultades para contestarla. Quedó claro que el que tiene... Sí, escucho. Dice, el estatuto le otorga al señor rector, en su artículo 26, inciso 1, la potestad de ejercer la representación de la universidad. Suscribe los documentos oficiales y otorga títulos y poderes. En casos opcionales, podrá delegar a un decano la firma de convenio, y solo para realizar ese tratado. ¿Está bien? Perdóname, lee de nuevo la última parte. Lo vuelvo a leer todo si No, como yo tengo clase, no. hay un bebé que se escuche. Sí, por favor. El estatuto le otorga al señor rector, en su artículo 26, el inciso 1, la potestad de ejercer la representación de la universidad, suscribiendo los documentos oficiales y otorgar títulos y poderes. Y en casos excepcionales podrá delegar a un decano la firma del convenio y solo para realizar ese tratado. Bueno, valga la aclaración acá. Efectivamente, la competencia originaria es del rector. Él es el que puede firmar. Ahora, a la pregunta, ¿puede el rector delegar? Y acuérdense cuando hemos visto la definición de delegación y de avocación. Cuando yo delego, quiere decir que le presto, le doy por un ratito una competencia, una facultad. Entonces, la competencia originaria la tiene el rector. A la pregunta, ¿se la puede delegar, se la puede prestar, se la puede ceder a alguna otra autoridad? Sí, la respuesta es sí. Ahora, en el caso de la compañera, ahí habría que completar, porque no es solamente a los decanos. La universidad suele tener la mecánica de hacer convenios marco con distintas instituciones. Ese convenio marco dice, el objeto es la cooperación, la asistencia, el intercambio de conocimientos académicos, científicos, tecnológicos, recursos humanos. Y lo siguiente que dice es, para la realización de cada una de las actividades, se prevé la firma de convenios específicos que fijarán los aportes que cada parte hace. ¿Qué quiere decir? Yo firmo, por ejemplo, un convenio marco con el CERELA y digo, vamos a cooperarnos de manera científica, académica, etcétera, etcétera. Para la realización de cada actividad, como por ejemplo hacer una investigación precisa sobre una determinada cuestión, se junta la Facultad de Bioquímica, pónganle, de la universidad con los investigadores del CERELA y hacen la investigación y cada uno aporta, además de los recursos humanos, el laboratorio, los reactivos, etcétera, etcétera. Ese convenio específico donde yo desarrollo ese plan de trabajo, puede suceder que el rector decida que eso lo va a firmar el decano de la Facultad de Bioquímica, por ejemplo, para evitar que tenga que ir de nuevo y hacer todo el circuito hasta el rector, porque el rector ya firmó el convenio marco. Entonces, las actividades que son específicas, capaz que tiene más incumbencia el propio decano. Para eso, el propio convenio debe decir que los convenios específicos serán firmados por la autoridad a la que se delegue ese poder. Y el rector debería dictar un acto administrativo que diga, en el marco del convenio firmado con el CERELA, los convenios específicos serán suscriptos por el decano de la Facultad de Bioquímica, por ejemplo. Entonces, de nuevo, la competencia originaria es del rector. ¿Se la puede delegar a otra autoridad? Sí. No solamente a los decanos, porque puede haberle delegado la facultad de firmar el convenio a un director de una escuela experimental,
al director de la escuela de cine, a un secretario. Sí, Hay alguien que tiene abierto el micrófono y es complicado. ¿De dónde puedo yo silenciarlos a todos? No. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunté. En el caso, ponele, estabas hablando de Cerela. Cerela Proimi Sí. son dos institutos que no tienen dependencia compartida, que no tienen con la UNT. Sí. ¿Cómo se hace en esos casos? El rector firma, tenemos convenios, firman convenios iguales, no es necesario la dependencia compartida. No, justamente porque no tiene. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono Gerardo encendido. Cunio, me parece. ¿Quién? Gerardo Cunio, me parece. Permite que encuentre dispositivos de acá. Ubicación, determina su ubicación relativa. No, porque ahí acabo de silenciar y no me deja. Por favor, ¿quién es el que tiene el micrófono encendido? Es Gerardo Cuño, profe. Pero yo le pongo silenciar ahí y no me deja. Ahí está. ¿Ahí está? Listo. Bueno, perdón, vuelvo al ejemplo que daba Laura. Si fueran dependencias compartidas, no necesito convenio porque estamos compartidas. En cambio, como no somos con el CERELA o el PROIMI instituciones de doble dependencia o de triple dependencia, lo que hacemos es firmar un convenio marco, justamente. Pero el CERELA puede interesarse en una investigación con bioquímica, en otra con odonto, en otro con medicina, y entonces para esas actividades particulares firman un convenio específico, que lo que hace en realidad es delinear el plan de trabajo para esa actividad. Y entonces para esa actividad el rector puede dictar el acto administrativo que lo faculte al decano de una de esas unidades académicas a que lo firme. Perfecto. Lo mismo ocurre con una escuela experimental o con una secretaría específica. La Secretaría de Extensión tiene muchos programas sociales y entonces el rector firma, por ejemplo, se me ocurre en este momento con el Instituto de la Vivienda de la provincia, firma el convenio marco. Pero después el convenio específico de la actividad, del relevamiento del barrio Las Talistas, lo firma el secretario, pero porque se trata de una actividad específica. Lo que sí hay que tener en cuenta esto siempre es que el acto administrativo que delega tiene que ser específico. Delega la firma de los convenios específicos que se realicen en función del convenio suscrito en fecha tal, resolución número tal, tal, tal. ¿Se entiende? Entonces yo identifico bien cuál es la partecita de la competencia que yo estoy cediendo, que estoy prestando. ¿Se entiende? Pero los convenios los firma el rector. Solo el rector y nada más que el rector y cualquier otro instrumento público, porque el representante legal, el que tiene la representación de la universidad, de nuevo es el rector. Yo me anoté que varios contestaron que el rector le podía delegar la firma del convenio al vicerrector, pero no es en exclusividad, no hay exclusividad a quien le pueda delegar. ¿Le puede delegar al vicerrector? Sí, claro, le puede, pero le puede delegar al vicerrector, a un secretario, a un decano, a un vicedecano, ¿se entiende? La originaria, la competencia originaria sí es exclusiva del rector. Ahora, a quién se la pueda delegar él, será evaluado por él mismo y determinará de acuerdo a la importancia, a la relevancia que tenga el convenio del que estemos hablando. ¿Se entiende? ¿Quedó claro o lo embrocé peor? ¿Está claro? Sí, en esa es donde más dificultades han tenido, porque en muchos casos he leído esto de, se la puede delegar solo al vicerrector. No, ¿le puede delegar al vicerrector? Sí, claramente, pero no solamente a él, ¿sí? Podría, es una cuestión de merituación por oportunidad, mérito y conveniencia a quien se la otorga el rector. La siguiente de la que hemos hablado es de la competencia para el reglamento de concursos. Y tenían ahí varias opciones.
Yo quiero que alguien repita las opciones, por favor. Decía, la competencia del Honorable Consejo Superior como cuerpo colegiado son mayormente legislativas, ¿no? Perdón, no era esa. Es la número 7. Acá está. ¿Quién? No, estoy perdida. ¿Quién tiene en la UNT la competencia para firmar los convenios? Ya la vimos. Y la 8 era, la competencia para dictar reglamentos de concursos de profesores de la UNT le corresponde a la Asamblea Universitaria, al Consejo de Decanos, al Consejo Superior, al Ministerio de Educación. Esas eran las alternativas. En varios casos han contestado que la Asamblea Universitaria, y entonces me parece que es oportuno volver a hacer la diferencia. Recuerden que la Asamblea Universitaria, a la pregunta si es un órgano de gobierno, sí, es un órgano de gobierno muy especial porque tiene las competencias bien acotadas. Se juntan, chicos, de verdad es imposible poder concentrarse y hablar con alguien que tiene el micrófono abierto y hay un niño que grita todo el tiempo. Yo no encuentro quién es el que tiene el micrófono abierto. Profesora, es Acosta Héctor, a él lo tiene que silenciar. Acosta Héctor. Ahí está silenciado ahí. Bien. Bien. Era complicado explicar así. Bien, volvamos de nuevo entonces. En esas alternativas que le hemos puesto, la primera que aparecía era la de la Asamblea Universitaria. Entonces, repito, recuerden ustedes que la Asamblea Universitaria es un órgano de gobierno, sí, es un órgano de gobierno, pero es un órgano de gobierno muy especial, porque recuerden ustedes que tenía las facultades muy acotadas, es más, tan poquitas, y se reúne con muy poquitos objetivos. O es para designar el rector y el vicerrector, o es para modificar el estatuto, ¿sí? Entonces, la Asamblea Universitaria no tiene ninguna otra competencia más que esas, ¿sí? De nuevo, dictar un reglamento es una competencia administrativa o legislativa. Es legislativa, estoy delineando un reglamento. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la diferencia entre las leyes marco y las leyes reglamentaristas y decíamos que las marcos daban solo pautas generales, las reglamentaristas detallaban los procedimientos de cada una de esas materias? Bueno, cuando yo les digo reglamento estoy diciendo eso. Yo tengo los docentes ingresan a la carrera docente por concurso. El concurso, que es un procedimiento especial, un mecanismo por el cual yo selecciono cuál es el docente que quiero que dé la clase de la asignatura de Derecho Administrativo, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese procedimiento, ese mecanismo, es un reglamento. No hay nada más legislativo que dictar un reglamento. Entonces, ¿cuál es el órgano de gobierno que va a tener la capacidad para dictar esos reglamentos? El Consejo Superior, porque hay un reglamento de concurso para toda la universidad. Para los profesores que concursan, tienen un solo reglamento. ¿Sí? ¿Qué reglamentos de concursos especiales hay? Para las escuelas experimentales, por supuesto que tienen un reglamento que en líneas generales es parecido al otro, nada más que contemplando las particularidades. Cuando yo hablo de escuelas experimentales, estoy hablando de escuelas de pregrado. Y cuando hablo de concurso de profesores, estoy hablando de docentes de grado. Entonces tengo que tener, pero lo que quiero significarles es que se trata de un reglamento de concurso para todas las universidades, para toda la universidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el órgano o cuál es el órgano que tiene la competencia para eso? Está claro que es el Consejo Superior. Y vamos más allá todavía. ¿Por qué el Ministerio no aprobaría un reglamento de concurso? Porque lisa y llanamente estaría invadiendo de nuevo aquel concepto que ya repetimos reiteradísimas veces, que es el de la autonomía. Si yo le permito al ministerio, o el ministerio se arrogase la facultad de aprobar un reglamento, me está diciendo, mire, usted no se puede autonormar.
Yo le tengo que decir si está bien o no lo que usted ha normado. ¿Se entiende? Entonces, en virtud de nuevo de ese principio de autonomía, esta facultad legislativa que tiene el Honorable Consejo Superior de dictar los reglamentos, tiene su raíz de nuevo en la autonomía. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Queda claro eso? ¿Seguro, seguro? Bien. Las siguientes dos preguntas redundaban sobre el tema del procedimiento administrativo. Y ahí sí me interesa que recuerden siempre los principios, si alguno lo puede leer, por favor. ¿Cuáles eran los principios del procedimiento administrativo? Profe, nosotros hemos contestado que los Sí. principios del procedimiento administrativo son celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. Esto obedece a la necesidad de que todo trámite administrativo debe requerir el mínimo gasto posible en relación al esfuerzo, erogación de dinero y tiempo. El procedimiento resolutivo debe ser ágil y lo menos costoso posible en todo sentido. Muy bien. Y ahí le faltó un hito. Uno más que yo nombré al final. Formalismo. El ¿Quién? informalismo. Muy bien. ¿Y qué sería el informalismo? Bien. Yo puse no exigir formalidades al representado o excusarse de la representación de ella. O sea que no ¿Cómo, está cómo? obligado a saber la formalidad. Bien. ¿Qué significa no saber la formalidad? ¿Qué significa no saber las formalidades? Nosotros pusimos, Es profe, como- que significa usar solamente los pasos necesarios en el procesamiento de reclamos o peticiones. Y ahí, bueno, aclaramos que el administrador no está obligado a saber las formalidades. ¿Alguien más? Sería la privacidad del trámite, No, ¿no? no es la privacidad. Que no, ¿Alguien maneje más? que no maneje el lenguaje formal. Por ahí va. Muy bien. ¿Sería la forma, profe? El orden de, digamos, cómo se tiene que elevar, o sea, sería algo así el procedimiento, o sea, los pasos. Tiene que ver con el procedimiento y tiene que ver con lo ritual. Aclaro Bien. primero, esto de la celeridad, la economía, la eficiencia, tiene que ver con esto, con la rapidez, la utilización de la menor cantidad de recursos y que el trámite sea lo más rápido posible. Y repito lo que les dije en la clase, el objetivo de esto es siempre tratar de que el trámite administrativo dure lo menos posible y eliminar esta cosa burocrática que siempre aparece y de la que siempre nos quejamos todos. Cualquiera que vaya a tramitar cualquier reclamo, cualquier petición en la administración pública, dice siempre son re burocráticos, va y viene, va de la oficina de acá, del señor que se siente en esta silla, al que se sienta enfrente, aquel te pone el sello, este te pone la firma y aquel otro te pone la fecha. ¿Sí? Esa burocracia es la que la ley de procedimiento administrativo, que es viejísima, ya los establecía como principio. Tratemos de acortar el trámite, economizar, ¿sí? Y eso, en la actualidad, en el caso de la universidad, por fin este principio de la despapelización de la administración pública y en el marco de esto del plan de modernización del Estado que arrancó en el 2017, estamos en el 2023, venimos un poquito atrasados, pero ya llegamos, va a hacer que nosotros implementemos finalmente el trámite del expediente virtual. Ya no vamos a tener más el soporte papel, que era esta cosa que hoy nos parece gracioso, pero en una época no había otra manera. Hasta que el expediente venía de la quinta agronómica de alguna de las unidades académicas, significaba que tenía que estar el empleado de mesa de entrada de esa unidad académica que haga el transporte en un bonito colectivo desde la avenida Roca hasta el rectorado, dejarlo en mesa de entrada, que mesa de entrada lo registre y de ahí pasar a las oficinas correspondientes y volver para allá. Bueno, todo eso que hoy nos parece que es arcaico y tremendamente lento, se soluciona con la tramitación del expediente virtual, que no es más que aprieta una tecla y pasa el expediente de un lado al otro, ¿sí? Porque todo se digitaliza y uno lo puede leer en la computadora.
esa es y haciendo gala de esos principios, miren de cuándo son, se aplican perfectamente ahora, porque lo que vamos a lograr con el Ejecutivo Digital es esa economía procesal. Dicho eso, nos centremos en el del informalismo a favor del administrado. Ustedes saben que cuando yo presento ante la administración, por ejemplo, una petición, si yo quiero pedir que me revean la liquidación del adicional que me pagan por antigüedad, ¿y a quién la debería yo dirigir? ¿Se la dirijo al director de personal? No, al director de haberes, a la facultad, al rectorado. ¿A quién? Bueno, eso es lo que el administrado no está obligado a saber. Entonces, yo puedo decir, señor rector, quiero que me revisen, que me revisen la liquidación de mis haberes mensuales en el ítem antigüedad. Y la presento por mesa de entrada. Probablemente esa petición vaya a la dirección de haberes y haberes le diga, vaya a la facultad y pregunte, y que la facultad nos dé su legajo o actualice su legajo de una situación de revista actualizada para saber cuándo ingresó y de acuerdo a eso poder establecer si le pagaban bien o no ese adicional. No importa a quién la dirija y dónde la presente, es la administración la que tiene que encauzar el trámite. Yo puedo dirigirla al decano en lugar del rector, o al rector en lugar del decano, o al director de personal en lugar del rector, no tengo por qué saberlo. Lo que tengo que hacer es pedir lo que quiero y la administración tiene la obligación de encauzar el trámite. Y el ejemplo que yo les había dado cuando hablamos el sábado es el del recurso. La formalidad dice que el recurso se presenta ante la misma autoridad que emitió el acto, con el cartelito arriba que dice presento recurso y abajo poner vengo por este acto a interponer recurso de reconsideración en contra de la resolución no sé cuánto dictada por no sé qué. Toda esa formalidad, ese ritualismo, ese excesivo formalismo, no tiene por qué conocerlo el administrado. De modo que si yo nunca puse el recurso y dije, no estoy de acuerdo con lo que dice la resolución número tal en tal punto, la administración es la que tiene que decir, mire, por lo que dice este escrito, por la naturaleza de este escrito, se trata de un recurso de reconsideración que deberé tratarlo de tal o cual manera. ¿Se entiende? Es la administración la que le tiene que dar el encauce. Dicho esto, también tengo para decirles que en la administración universitaria, los que peticionamos, los que reclamamos o los que recurrimos, somos los propios empleados de la administración. Con lo cual, yo debería saber que si estoy pidiendo que me modifiquen mi adicional por antigüedad, se lo tengo que pedir al director general administrativo de mi unidad académica para que le pida al de personal que me dé una situación de revista donde yo me fije cuál ha sido la fecha de mi alta. Dicho eso, ojo al piojo, porque la protección del administrado respecto del formalismo está pensado en una administración que recibe de un ciudadano, que recibe de un externo esa petición. ¿Se entiende? Si viene una persona y dice, yo quisiera firmar un convenio con la universidad porque tengo una fundación que se dedica a la asistencia de niños con discapacidad. A esa persona yo no le puedo exigir que sepa que se la tiene que dirigir al rector, que me tiene que traer la documentación de la fundación, etcétera, etcétera, porque esa persona no sabe cuál es el movimiento interno de la universidad. Y entonces con su petición yo le tengo que decir, mire, lo que usted pretende es firmar un convenio y hemos evaluado que sí, pero tiene que arrimar tal documentación. Ahora, cuando es el propio empleado de la administración el que está pidiendo, bueno, debería saberlo. De todas maneras, siempre aplicamos el informalismo. Lo que no significa, y ahí está el límite del informalismo, y por eso es la pregunta siguiente. Una cosa es que yo le diga, mire, usted no tiene por qué saber
toda la cosa ritual y el rigorismo formal de dirigirse a la persona y decir, por ejemplo, en lugar de ingeniero, Sergio Pagani han puesto doctor, o en lugar de doctor le han puesto ingeniero, o esas cosas yo no puedo exigir. Ahora, y a continuación viene la pregunta, ¿qué pasa con los plazos? Porque una cosa es que yo no respete el rigorismo formal y otra cosa es que yo no respete los plazos. Por eso, a continuación, la pregunta es, ¿cómo computa usted los plazos? Y ese es el límite del informalismo. Yo le permito a usted que no la dirija bien, que no le ponga el título que corresponde y se la encauso. Ahora, lo que no le puedo permitir es que usted presente fuera de término un escrito que tiene un plazo. Y el caso típico es el de los recursos. Usted tiene 10 días para presentar un recurso de reconsideración. Lo puede presentar el día 13 y no, pues estaría fuera de término. ¿Sí? O el reglamento de concurso. Ojo ahí que ahí cambia el plazo, ¿no? En el reglamento de concurso dice, usted tiene 5 días, ¿cuál aplico? Y bueno, el de concurso porque es un reglamento especial. Ahora, si yo lo presento el día número 7, ¿está bien? Y no. Y ahí sí se lo rechazo por extemporáneo. Y ahí sí no cuenta el principio del informalismo. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta siguiente, ¿entendieron bien la cuestión del informalismo? ¿Sí? ¿Quedó clarita? Sí, profe. Sí. Sí, escucho. ¿Alguien quería preguntar? No, solo decimos como entiende clarito, profe. Bien. Bueno, y la siguiente era cómo se computan los plazos. La ley de procedimiento, recuerden que yo les dije que la ley de procedimiento tiene un decreto reglamentario que fue modificado en el 2017 justamente con el advenimiento del sistema GEDE y de la plataforma de trámites y etcétera, etcétera, y para la universidad va a ser a partir de la implementación del Sudoku. Dice siempre, ¿cómo se computan los plazos? Siempre se computan en días hábiles administrativos. Si ustedes contestan, se computan días hábiles, la respuesta está incompleta. ¿Sí? Porque Profesora, ¿puedo leer yo mi respuesta? A ver. Los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Se trata de días y horarios hábiles de la administración pública. No cuentan feriados. Los plazos especiales para la realización de trámites es de 10 días, pero antes del vencimiento, la administración, a pedido del interesado, puede pedir una ampliación de plazo por un tiempo razonable mediante resolución fundada y siempre que no resulte perjudicados terceros. Bien. Dos cosas para decir ahí. Primero que, una vez más, vos me decís días y horarios hábiles administrativos de la administración pública. ¿De cuál administración pública? Porque el Poder Judicial es la administración pública. Vialidad Nacional es la administración pública. La universidad es la administración pública, pero no tenemos los mismos días hábiles administrativos. En general sí, pero yo les he puesto el ejemplo el sábado cuando les hablaba de esto y les decía, el día del no docente, por ejemplo, en la universidad es un día inhábil administrativo, que solamente lo tiene la administración, no lo tienen las otras administraciones. Cuando el rector dice el receso anual estival, es el de verano, ¿verdad? Estival, empieza el 3 de enero y culmina el 2 de febrero, todos esos días son inhábiles administrativos para la administración pública universitaria. El resto transita su vida normalmente. Entonces, cuando yo digo que para la universidad los plazos se cuentan en días y horas hábiles administrativas universitarias o de la administración universitaria, lo tengo que identificar. Porque, les digo, a nosotros nos pasa, nosotros tratamos de cada mes, porque puede suceder alguna cuestión especial,
algo sucede, y inclusive en las unidades académicas, voy a poner un ejemplo horroroso, pero es cierto, se muere un docente de la casa y el decano dispone como día inhábil administrativo el siguiente de la muerte del docente, porque es un docente de trayectoria, era un honoris causa, un emérito, pónganle lo que quieran, pero supongamos que sea ese el caso. Bueno, Las para vacaciones de julio. ¿Cómo? Las vacaciones de julio. Las vacaciones de julio, las vacaciones de enero para nosotros, todas esas esos son días inhábiles administrativos propios de la universidad. Y es más, propio por ejemplo, en el caso de la muerte del docente, es propio de la unidad académica esa. Entonces yo a esa persona que tiene que presentar el recurso no le puedo contar de la misma manera que le cuento a otra que va a otra facultad, porque la otra facultad tuvo sus días hábiles administrativos y esta no. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre les pido, nosotros solemos pedirle cuando sabemos que ha sucedido han tenido alguna eventualidad, lo que fuere, les pedimos, mándennos, identifiquen cuáles han sido los días hábiles administrativos, porque cuando los plazos son cortitos, también hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, entonces, repito, siempre tengan el concepto. Días hábiles y horarios hábiles administrativos de la administración universitaria. ¿Sí? Bien. O sea, también me faltaría especificar eso, porque yo lo que estoy acá hablando es del ámbito general de la administración pública y no especifique de la universidad. Así es. Deberías especificar que es de la administración universitaria. Lo siguiente que yo cuento a partir del día siguiente. Del día siguiente, porque a mí me pueden notificar, antes se notificaba en el domicilio, ¿sí? Ahora notificamos en la casilla de correo constituida como domicilio, ¿sí? En su dirección de correo electrónico es ahí donde ustedes reciben las notificaciones. Entonces, el correo me llega a las 5 de la tarde, o a las 12 del mediodía, o a las 10 de la noche. No importa, para mí comienza a correr el plazo al día siguiente, porque la administración trabaja de 7 a 14. Entonces, todo lo notificado el día anterior comienza a correr el plazo el día siguiente. Hoy es jueves, todo lo que a mí me llegue hasta las 12 de la noche, yo comienzo a contar el plazo a partir de mañana. ¿Sí? Y la compañera apuntó otra cosa ahí, dice, podríamos pedir, ¿se puede pedir la prórroga del plazo? Que la pueda el derecho a peticionar es un derecho constitucional, yo lo puedo pedir siempre. Será la administración la que me autorice o no. Y esto va de agregado, siempre les repito lo mismo, en la administración los plazos son ordenatorios, a diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial, donde son perentorios. ¿Qué quiere decir ordenatorio? Los plazos establecidos sirven para ordenar el procedimiento, ¿sí? Para que los procedimientos no sean ineternos, sirven para ordenar el procedimiento. Ahora, en medio de eso, yo sí tengo plazos que son imposibles de alterar, que son los plazos de los recursos. Esos plazos sí son perentorios. Esos plazos son obligatorios. Si yo no los cumplo, pierdo el derecho. Si yo dejé de presentar mis recursos en tiempo y forma, está decaído el derecho. No tengo derecho al recurso porque lo presenté extemporáneamente. ¿Se entiende? Entonces, siempre recuerden, los plazos en el procedimiento administrativo son ordenatorios. Ordenan el procedimiento, hacen que el procedimiento tenga un orden. ¿Cuáles son los plazos que yo no puedo dejar de cumplir? Los del recurso. Esos son los plazos que yo no puedo dejar de cumplir. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que la presentación, el cómputo de los plazos en días hábiles administrativos de la administración universitaria, que comienzan a correr a partir del día siguiente, y que esos plazos ordenan el procedimiento. Y cuando yo incumplo un plazo, ¿sí? Se me da, en el caso de los recursos, esos plazos no son extensibles. Yo sí puedo pedir que me amplíen. Es voluntad de la administración decidir si te quiere dar o no la ampliación del plazo.
Y algunos, reglamentos traen esa posibilidad expresamente legislada. Por ejemplo, si ustedes ven el reglamento de concurso, el jurado tiene un plazo para presentar el dictamen. Y dice, y podrán pedir prórroga por igual término el jurado cuando considere necesario, Entonces, el jurado, ¿qué hace? Le pide a la administración, le dice, mire, en este concurso tengo 8 postulantes, con lo cual la elaboración del dictamen resulta más compleja y voluminosa, solicito se me otorgue la prórroga establecida en el artículo tal. Y entonces la administración le va a decir, atendiendo la argumentación del jurado, se otorga la prórroga por tantos días. ¿Se entiende? Entonces, no solamente hace falta que vos lo podés pedir. ¿Es obligación de la administración darlo? No. La administración tiene la potestad de decirte, no señor, usted tenía ese plazo para presentar. Yo te di 48 horas para que presente el descargo de por qué tenés 15 ausencias injustificadas. 15 inasistencias injustificadas. Pasaron las 48 horas, no lo presentaste. El silencio implica que vos aceptás que tuviste 15 días de inasistencias injustificadas. O te puedo decir, le otorgo la prórroga por 48 horas más. ¿Sí? Pero, entonces, requiero 2 cosas, que lo peticioné y que yo te lo conceda. Y cuando digo yo, estoy hablando de la administración. ¿Se entiende? Bueno, no los mareo más, les repito, estoy contenta con que hayan podido contestar, porque en líneas generales han contestado bien estos pequeños detalles de decir, tengan en cuenta este detalle, tengan en cuenta esta característica para ir completando y que la cosa sea más completa cuando contestan en los prácticos. De todas maneras, está bastante bien. El siguiente va a ser un poquito más de procedimiento y mucho convenio colectivo. Bájense los convenios ambos, el convenio colectivo de los no docentes y el de los docentes. Y recuerden que lo que ustedes están contestando en los prácticos es lo que después viene en el parcial. Las preguntas del parcial y de la recuperación no han sido más nada que lo que el doctor González Navarro dio en clase y lo que le preguntamos en los prácticos. Así que préstenle atención a esto que han contestado, porque sobre esto va a girar el parcial. Bueno, nos encontramos el sábado entonces con la última clase teórica. Muchísimas gracias. ¿Alguien Muchas gracias, profe. necesita preguntar algo? Gracias. hasta No, luego. no, quedó claro todo. Listo, muy bien, muchas No, gracias. gracias, nos vemos, profesora. Hasta luego.